Y hermanos que nos escuchan en esta maravillosa mañana que Dios nos ha regalado, nos ha dado el privilegio de estar aquí un sábado más para llevar su santa y bendita palabra. Agradecido de Dios, un privilegio merecido, pero por su gracia y su misericordia estamos aquí en este día en el nombre de Jesús. Agradecido de Dios. Nos pueden escuchar a través de 95.1 Bendición FM. También nos pueden ver a través de nuestra página Facebook, Live Creyentes Radio. Hoy no podemos transmitir en vivo por algunos fallos técnicos, pero estaremos subiendo el mensaje en el transcurso del día a través de Facebook y a través también de YouTube. Dios le bendiga, Dios le guarde en el nombre de Jesús. Amén, amén, así es. Bien, vamos a entrar en materia para aprovechar el tiempo. Hoy está con nosotros uno de los jefes de aquí, nuestro hermano Miguel Peña, diácono de la Iglesia de Cristo Sion y como dicen, de los fundadores de Creyentes. Así es. Anillo doble. Así es. De esos que cubren 4 dedos. Así es. Bendiciones para todos los amigos y los hermanos que están en sintonía con nosotros. Bendiciones para este equipo que cada sábado temprano en la mañana trae un maná fresco para todo aquel que está en sintonía con nosotros. Bendiciones para nuestros pastores, para cada uno de los miembros de nuestra congregación y en ello a todos los miembros de todas las congregaciones donde el evangelio no ha sido adulterado. La palabra es fiel. Hay muchas iglesias donde la palabra es fiel todavía. Gracias le damos a Dios por eso. Bendecimos la vida de cada uno de nosotros y que el Señor ponga en esta hora lo que Él quiere que cada uno reciba, ¿verdad? Así que estamos aquí. Así es. Hay por ejemplo, mucha gente entiende que el evangelio, o decimos, los que están bendecidos son los que tienen un ministerio próspero, un buen vehículo, buena ropa, buena casa, buenos jets también. Entonces, cuando nos remontamos a la iglesia primitiva. Cuando digo la primitiva, fue la que después de Cristo formaron los apóstoles, fue donde nace la iglesia de Cristo. Ahí hubo una ordenanza del Señor Jesucristo y fue: no salgan de Jerusalén hasta que no reciban la promesa. La promesa llega 50 días después que Cristo parte y a ese día se le denomina el día de Pentecostés. Entonces, ese grupo de hermanos, que no quedaron todos, Miguel, quedaron nada más 120. Eran alrededor de 500, dicen algunos historiadores, y fueron desesperándose algunos porque la promesa no llegaba, y al final quedaban solo 120. Así es. Entonces, todos estos que fueron llenos del Espíritu Santo, reitero, los que fueron llenos del Espíritu Santo, que fueron bautizados y investidos de poder, esta gente cuando salen con este poder dicen, pero estarán borrachos. Entonces, esa iglesia que sale de ese aposento lleno del Espíritu Santo, esa es la iglesia de Pentecostés. Y hay un llamado en el corazón de muchos hombres de Dios, que es que debemos volver al Pentecostés. Y Dios trae a un hombre que, además de ser un hombre que ha dado testimonio, también es maestro de enseñanza en la escuela, y creo que Dios lo ha capacitado para hablarnos del tema de volver al Pentecostés. La gloria sea para Dios. Este tema, ahora que tú hablas de maestro y de la escuela bíblica, fue un tema que yo impartí unas semanas atrás en las clases virtuales que se están dando ya en la iglesia. Así es. Y sentí por el Espíritu que había muy poca gente conectada ese día. Creo que 6 personas nada más. Y sentí por el Espíritu. A veces el internet se dificulta. Sí, hay gente que tiene dificultades, hay gente que no maneja ni siquiera. Y hay un punto, perdón que lo interrumpa, Miguel, hay un punto que a veces en un sector viven como 10 o 15 gente de la iglesia, y en ese sector se fue la luz, se apagó el internet. Porque no todos tienen un inversor. Sí, así es. Y eso pasa a veces. Sí, eso estamos claros. Y hay circunstancias que te impiden a veces entrar. Yo a veces no he podido entrar tampoco. Así es. Pero hoy Dios ha permitido que aprovechen de nuevo el tema. Amén. Entonces nosotros vamos a estar llevando bajo el título Retomemos el Pentecostés. Una forma de volver otra vez al inicio, tú ves. Cuando yo digo retomemos el Pentecostés, no estamos hablando de una denominación, de las denominaciones que llaman pentecostales, que nosotros respetamos. No estamos hablando de eso, estamos hablando de la esencia del Pentecostés. Amén.
De eso es que estamos hablando. De esa esencia, ¿verdad? Que hizo que Pedro y diera un discurso lleno del Espíritu Santo, en donde se convirtieron 3.000 almas. ¿Tú me entiendes? Allí hay una manifestación gloriosa. Cada quien oía a esa gente hablando en su propia lengua. Una cosa que solo Dios lo puede hacer. Ahí había gente de toda parte del mundo con diferentes idiomas y todo el mundo entendía lo que ellos estaban diciendo. ¿Tú entiendes? Así Entonces, a eso es que yo me refiero cuando digo retomemos el Pentecostés. Y esto, ¿sabes por qué? Porque estamos viviendo un tiempo difícil, peligroso. Estamos viviendo tiempos finales. Eso parece un cliché, pero nosotros tenemos que repetirlo cada vez. Porque el enemigo lo que quiere es que la gente no entienda que estamos viviendo tiempos finales. Porque así hay mayor descuido. Y hay mucho entretenimiento. Sí, demasiado entretenimiento. Y tú abres cualquier página en un supuesto cristiano. Ahora hay uno que, hablando del diezmo y las ofrendas, que es un engaño en las redes. Y supuestamente es un pastor. Tú ves, un engaño. Y yo, el tema no tiene que ver con eso, pero a veces yo digo, pero si mi dinero me lo gano yo, y yo no te he nombrado defensor de él, así, ¿qué te importa a ti lo que yo hago con él? ¿Qué te importa a ti si yo lo doy en la iglesia? Ese no es tu problema. Ese puede ser mi problema, no el tuyo. Y si yo doy el diezmo, yo lo doy porque cuando yo estaba en el mundo, yo me bebía el 40% de mi salario y yo nunca vi a nadie. Y a veces matan. Sí, y yo nunca vi a nadie que me dijo, mira muchacho, no gastes tu dinero en eso, no. Ahora sí está malo que nada más doy el 10%. ¿Tú entiendes? O sea, me estoy economizando el 30%, pero ahora está mal. Entonces, son cosas, y esas manifestaciones, y cosas que tú ves que es para sacar al pueblo del verdadero contexto donde debe estar. Y ahí queda de manifiesto que quien quiere impedir que se dé el diezmo, el que quiere que vuelva el 40% para el licor. Pero claro. Ahí queda claro. Claro, porque ¿para qué sirve el diezmo? El diezmo sirve esencialmente para tres cosas. Para difundir el evangelio, porque cuesta. Difundir este programa hay que pagarlo. Y hasta lo tratadito que tú haces, eso hay que comprarlo. Se paga luz, Sí. se paga empleados, todo. se paga todo. Se paga de todo. Además, cuando tú no diezmas, el enemigo sabe que tú estás desobedeciendo un mandato de Dios. Y eso es lo que al enemigo más le gusta, que tú desobedezcas a Dios. Hermano Miguel, disculpe que lo interrumpa, y yo sé que el tema de la mañana de hoy no necesariamente es el diezmo. No. Pero dentro de ese mismo ámbito que usted lo dice, anoche yo estaba conversando con el esposo de una prima que es obispo de una de las iglesias evangélicas fuera de aquí, del país. Y él me decía que él aprendió a diezmar de todo lo que el Señor le da. Y que es una manera de él agradecerle al Señor cada cosa que él recibe, porque es una manera de él dar lo que ha tenido en sus manos, y que él aprendió tanto que él siempre, hasta de un plato de comida que alguien le regalaba, él lo calculaba, no lo calcula, y dice, bueno, este plato de comida cuesta 100 pesos, yo voy a diezmar 10 pesos. Amén. Y lo guarda. Y que cuando una persona le hace un regalo de un zapato o de algo, él dice, eso me cuesta a mí tanto, yo voy a sacar ese diezmo, y así de todo lo que él recibe. Amén. Él lo saca y lo pone para su diezmo, porque él entiende que es una manera de él agradecerle a Dios y de obedecer. Y obedecer. Y ha visto, porque no es porque sea un intercambio, pero ha visto los resultados en su vida de él actuar de esa manera. Sí, así es. No es intercambio, claro que no, pero Dios conoce el corazón de cada quien. Dios sabe quién lo está haciendo, buscando que Dios lo prospere, y sabe quién lo está haciendo de corazón. ¿Tú me entiendes? Sin esperar nada a cambio. Amén. Entonces a ese que Dios bendice. Bien, pero retomemos el Pentecostés. Volvamos al Pentecostés. Retomémoslo. Miren, la hermana Milvania leyó Hechos 2, del 40, versículo 40. Entonces, vamos a partir de ahí. Mire, el mundo está viviendo una serie de eventos que lo estremecen cada día. Cada día lo estremece. Y nosotros estamos viendo delante de nuestros ojos el cumplimiento profético de la Biblia. Pero lo estamos viendo delante de nuestros ojos. A veces cerramos los ojos para no verlo.
¿Tú entiendes? Porque no nos agrada. Pero de que se está cumpliendo las profecías que Cristo le dijo a sus discípulos en Mateo 24, ¿verdad? También en Lucas y están también en Marcos, ¿verdad? Eso nosotros lo estamos viendo así, con una claridad meridiana. Estamos viendo cómo se cumplen esas cosas que Cristo le está diciendo. Pero es como te digo, a veces cerramos los ojos para no ver. Mira, el mundo está preparándose para la guerra. Hay una carrera armamentista sosegada tras bastidores en el mundo. Y el desarrollo de nuevas armas de exterminio masivo está a la orden del día. Ahora mismo, hay una amenaza de guerra. Y estamos hablando de una amenaza de guerra entre potencias. No estamos hablando de una amenaza de guerra entre dos países del tercer mundo, que es lo que tienen el fusil y lo que van a ver muertos. Estamos hablando de las potencias como Rusia y en contraposición Estados Unidos y los países de la OTAN, que son países que tienen la capacidad bélica y nuclear para extinguir la Tierra completamente. Esto no es una exageración. La tienen. Tienen esa capacidad y hay una amenaza porque Rusia está amenazando con invadir Ucrania. Y los Estados Unidos y los países de la OTAN están respondiendo y dicen que esa agresión no va a ser tolerada. Y Rusia sigue concentrando armamento, tanques de guerra y efectivo militar en la frontera con Ucrania, lo que va a determinar en cualquier momento una invasión a ese territorio que fue en una ocasión parte de lo que fue la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, pero que con el asunto de la perestroika, cuando Gorbachov y eso, hubo una serie de esos países que se independizaron. Entonces, esos países están pasando a ser miembros de la OTAN, que es una fuerza enemiga de Rusia. Y ellos parece que no quieren seguir permitiendo eso, aparte de que ellos tienen una inversión grandísima en Ucrania. Las fuentes nucleares más grandes de la Unión Soviética estaban en Ucrania. Ellos tampoco quieren perder eso. Posiblemente invadan. ¿Qué va a suceder? No sabemos. Orar Para que Dios tenga misericordia. Porque vuelvo y le digo, son países con un potencial nuclear que pueden extinguir la raza humana. Sí, eso no va a suceder porque no está escrito así, pero ellos tienen esa capacidad, ¿verdad? Entonces, el mundo está preparado para la guerra. Hay una decadencia, hay una inmundicia, ¿verdad? Hay una serie de cosas que el mundo está enfrentando. Mira, más que nunca hay racismo, más que nunca bueno, ya la moral se perdió. Ya eso se acabó. Ya las mujeres del mundo, pues, mientras menos ropa aparezcan en las redes sociales, mejor. Ahí ahora la prostitución antes era, ¿verdad?, natural. Ahora hay una prostitución virtual. Muy fuerte. Muy grande, pero es prostitución también, porque cuando una mujer se desnuda, para que un hombre pague $10 para verla desnuda, eso es prostitución. Está usando su cuerpo para obtener beneficios. Y eso es lo que se define como prostitución. Una prostitución virtual. Son prostitutas, lamentablemente. Es un poquito fuerte decirlo, pero eso es lo que son. Y a ella no le importa, tampoco. No, andan en Mercedes-Benz, tienen apartamentos de $400,000. Eso es lo que cuenta. ¿Verdad? Eso es lo que cuenta. La moral se fue al cachimbo. Se marchó. Eso se fue de la tierra. Ya no hay moral, ya mientras más inmoral tú eres, más pegado está. Más vende. Ahí hay una muchacha que Dios tenga misericordia de ella. Yo no quiero ni decir el nombre por un asunto de higiene mental, pero esa muchacha, óyeme, en un momento va a haber que parar eso, porque ¿hasta dónde vamos a llegar? ¿Hasta dónde vamos a llegar con eso? Entonces eso es lo que el mundo está viviendo. Y eso trae desasosiego a la iglesia de Jesucristo. No debiera, pero lo trae. Y no voy a negar que hay motivos para preocuparse. Lo hay. Lo hay. En el mundo hay motivos para estar preocupados. Pero
Si tú conoces la palabra de Dios, si tú tienes el privilegio, como lo tuvo Abraham, cuando Dios dijo, le esconderé a mi amigo Abraham lo que voy a hacer en Sodoma y Gomorra. Entonces, Dios a la iglesia también le ha revelado lo que viene. Lo que pasa es que la iglesia a veces no lo busca, pero está escrito en la palabra. Ahí está escrito lo que viene y lo que va a suceder. Que nosotros no lo busquemos, ya eso es otra cosa. Pero de que está escrito, está escrito. Si tú sabes lo que viene de antemano y tú sabes cuál es tu destino final, la preocupación debe ser muy pasajera, si es que hay alguna. Porque tú sabes que tú tienes una promesa. Desde luego, hay que creer en esa promesa. Si tú no estás creyendo la promesa, ya eso es otra cosa. Pero hay una promesa que Dios le da a la iglesia, ¿verdad? Y la misma palabra le dice a los miembros de la iglesia que cuando vean estas cosas, erguíos nuestras cabezas, porque nuestra redención está cerca. Pero hay un pueblo de Dios intimidado. Y vuelvo y repito, hay motivos, no voy a negarlo, hay motivos. Lo que pasa es que nosotros no vivimos por vista, vivimos por fe. Por muchos motivos que usted pueda ver con sus ojos naturales, usted vive por fe. Usted tiene que creerle a Dios. Si Dios le dice que no se preocupe por esas cosas, no se preocupe. No se preocupe. Siga como que no está pasando nada, sabiendo que está pasando de todo. Amén. Porque bueno, también a veces escondemos la cabeza como el avestruz, dejamos el cuerpo afuera. Y pasan cosas y nosotros, porque no, yo soy cristiano, yo no me informo de noticias del mundo. No, tiene que estar informado, tiene que saber lo que está pasando, porque también si tú no tienes la información puedes ser engañado. Tú tienes que saber cada cosa, lo que no agarre cada cosa y se le aplique a una profecía, como hay un grupo de gente por ahí que tembló la tierra y buscan en la Biblia donde dice que iba a temblar la tierra ese día. No es así, pero hay una serie de cosas que tú tienes que conocerlas como cristiano. Por eso que hemos vuelto al Pentecostés. Debemos volver al Pentecostés, porque el Pentecostés nos va a nosotros a llenar del Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo de Dios es el que nos va a llevar a toda verdad. Nosotros no podemos alcanzar la verdad divina si no tenemos el Espíritu Santo, porque a través, la misma palabra te lo digo, a través del Espíritu Santo. Esa fue la promesa que Cristo le hizo a sus discípulos, ¿verdad? Que cuando llegue el Consolador, ¿verdad?, Él lo llevará a toda verdad y demostrará las cosas, ¿verdad?, que son misterios. El Espíritu Santo es que las revela, llegado su momento, como le reveló a Pablo el arrebatamiento, al apóstol Pablo, que hasta ese momento era un misterio. Así es. Pero llegó, Pablo le dice, creo que a la iglesia de Corintio o de Tesalónica, que he aquí les revela un misterio. En Tesalónica. Sí. He aquí les revela un misterio. Ya el Espíritu Santo le había revelado a Pablo lo que iba a suceder. Y Pablo se lo revela a la iglesia, que en ese momento estaba desesperada porque estaban envejeciendo y no veían el retorno de Cristo, que ellos pensaron que iba a ser inmediatamente. Cristo en ningún momento le dijo yo vuelvo de una vez. Le dijo yo vuelvo. ¿Cuándo? Cuando el más grande que yo lo determine. Eso nada más lo sabe Él, ni lo sé yo, ni lo sabe ningún ángel, nadie. Está solo bajo la potestad de mi Padre. Amén. Entonces Cristo va a volver. Pero cada día que pasa, el advenimiento de Cristo está más cerca. No se está alejando, ¿no? Es acercándose que está. Entonces los acontecimientos que estamos viendo nos están diciendo que Cristo está a la vuelta de la esquina. El mundo, la misma naturaleza no resiste más. Ya la naturaleza está pasando factura. Ahora llueve en los desiertos. Hace seca donde llovía antes. Entonces, frío donde no hacía frío. Pero los otros ya pasaron un video de una nevada en Constanza. Pero que tú veías la nieve cayendo. Sí.
Ujú. en un país del trópico. Había Bajo cero. O sea, en un país del trópico que lo que nosotros tenemos casi el año entero es calor. Ujú. Y eso, inclusive eso es lo que promocionamos turísticamente en los países fríos. Vengan para acá porque aquí hay calor. Pero estaba nevando en este país. Sí. Entonces la gente ve eso como una maravilla, pero eso es una distorsión de la naturaleza, causada por el mismo hombre y la destrucción Ujú. que el hombre ha hecho de la Cambio naturaleza. climático. Claro, claro que sí. Entonces, volvemos al Pentecostés, porque Dios no ha dejado a su pueblo desamparado, Dios le ha dado, vuelvo y te digo, así como le dio a Abraham lo que iba a hacer, le comunicó a Abraham lo que iba a hacer, a su iglesia le ha dicho lo que va a suceder, para que su iglesia esté apercibida. Pero nosotros para eso tenemos que estar en el Espíritu, y la única forma de estar en el Espíritu es que retomemos el Pentecostés. Retomar al Pentecostés no significa que empecemos a dar brinco en la iglesia. Vamos a dejarlo claro eso. No estamos hablando de una manifestación. Estamos hablando de volver a esos principios que dieron origen a la iglesia de Jesucristo, ¿verdad? En donde gente iletrada, como Pedro, que era un pescador, dieron un discurso tan convincente que 3,000 personas las que estaban ahí, que no le creyeron a Jesucristo, porque esas 3,000 personas que estaban ahí habían oído 3 años y medio a Jesucristo predicar, y con Jesucristo no. Pero con el poder del Espíritu Santo de Pedro, por eso fue que Jesucristo le dijo, mayores cosas que lo que yo he hecho, harán ustedes. Así es. ¿Tú me entiendes? Se convirtieron 3,000 personas. Ahí, con una persona que no tenía título universitario. A lo mejor escasamente sabía leer y escribir. Porque era un pescador y se había dedicado a eso desde su juventud. Su padre, a lo mejor su familia, era una tradición de familia. Ujú. Y Pedro pudo llevar ese mensaje poderoso. Y si nosotros queremos llevar un mensaje poderoso, tenemos que retomar eso. Y dice que hablaban, dice, pero ¿por qué lo entendemos en nuestro idioma? Sí, eso es una de las maravillas que sucedió ahí. Ahí había gente de todos los lugares con diferentes idiomas y todo el mundo entendía lo que ellos estaban diciendo. Algunos lo tomaron como que ellos estaban borrachos. Ujú. Y Pedro tuvo que aclararle eso. Pues son las horas de la mañana, a esta hora, ¿quién va a estar borracho en la mañana? Exacto. Digo, Uno de los comentarios fue. Ahora tú te lo encuentras así. Uno de los comentarios fue. Uno de los comentarios fue, pero y estos no son los pecadores analfabetos. Sí, pero sí, claro. están hablando claramente nuestro idioma. Sí. Fue Es una cosa maravillosa. Entonces nosotros queremos ver cosas, pero para ver cosas y para ser usado por Dios, tenemos que retomar el Pentecostés, volver a esa acción, volver, ¿verdad?, a reunirnos y esperar otra vez que nos llene el Espíritu Santo de Dios que está con nosotros y que se manifieste a través de nosotros. En medio de todas nuestras imperfecciones, porque ¿quién es perfecto? Dios sabe dónde nosotros cojeamos. Ujú. Cada quien tiene sus debilidades, tiene sus pasiones, a veces hasta desordenadas. Como dice la palabra, que Elías, el más grande de todos los profetas, era un hombre sujeto a pasiones y debilidades. La Biblia te dice todo donde los grandes hombres de Dios fallaron. No, la Biblia no apaña inconducta. Además de eso, te lo dice para que tú sepas que si esa gente fallaron, ¿Qué será de este lado? Sí, no te duermas en tu grandeza y creyéndote que tú estás por encima del bien y del mal. No te duermas en eso. Mira, volver al Pentecostés es volver a la iglesia primitiva y está haciendo falta volver a los principios de la iglesia primitiva. Está haciendo falta en este tiempo de confusión, porque hay mucha doctrina de confusión en el medio, hay mucha apostasía. Gente que hasta hace 2 años eran verdaderos siervos de Dios, ahora tú lo oyes
con unos discursos que tú te pones la mano en la cabeza. ¿Por qué le pasó a este hombre? Pues eso está a la orden del día y va increciendo. Eso va a ser más grande cada vez más grande, porque la palabra de Dios habla de que eso es lo que viene es apostasía. Así es. Eso es lo que viene apostasía. Viene un avivamiento. Es otra cosa que hay que aclarar. Avivamiento no significa que demos brinco en la iglesia. Avivamiento significa eso que hizo Pedro cuando descendió el Espíritu Santo. Eso es que cuando tú hables, ¿verdad?, la gente venga a los pies de Cristo, porque entiendan que no eres tú que estás hablando, que es Cristo, que es Dios a través de ti, utilizándote como vaso. Eso es lo que es un avivamiento, y que tú traigas la mayor cantidad posible a los pies de Cristo con tu prédica, ¿verdad? Que la gente pueda ver y que vivamos según lo que predicamos también, porque es que a veces predicamos una cosa y vivimos de otra forma. Vamos a vivir con lo que predicamos, vamos a predicar con el ejemplo. Anoche hablaba nuestro pastor de volver a retomar el hombre al plan original que Dios diseñó, ¿verdad? Hacer cabeza de tu hogar. Pero para eso nosotros tenemos que ser ejemplo. Porque tú no puedes irle a decir a un hijo tuyo, no beba, tú con un vaso de licor en la mano. Porque ¿dónde está la moral para tú hacer eso? Tú le dices a tu hijo, no fume, tú con un tabaco del tamaño de este micrófono en la boca. Y predicar que la mentira es pecado, y te escucha diciéndole a la gente, yo estoy llegando, pero tú estás sin la ropa puesta. No. Ya yo estoy llegando. O dile que ya yo me fui, estando ahí. Yo tengo un amigo que una vez, que Antonio conoce muy bien, sí, que una vez venimos de Puerto Plata y lo llama un señor de aquí de Romana. Y dice, acuérdate que nosotros nos quedamos de juntar. Dice, ya yo estoy llegando a la Romana. Nosotros estábamos viviendo en un café en Plaza Jacaranda, en Bonao. ¡Wow! Y ya está llegando. Ya estaba llegando a la Romana. Sí, eso es común. Yo se lo corregí, eso. Dije, mira, eso no está bien. Eso no está bien, viejo. Tú le dices claramente. Estoy lejos, llego en 2 horas, llego en 3 horas. Espérame. O yo te llamo cuando yo llegue. Sí. Pero no, óyeme, sentado ni siquiera íbamos por la carretera corriendo, sentado en una mesa bebiendo un café. No, estábamos cansados, veníamos de Puerto Plata, no estábamos descansando. Sí, hermano Miguel, cuando usted hablaba del Pentecostés, tengo rato con esto en mi mente. Amén. Porque dice que Pedro llega a la puerta de la Hermosa, Sí. donde encuentra a un señor, el cojo de la puerta. Estaban Pedro y Silas, eran Pedro y Juan. Eran Pedro y Juan, sí. Pedro y Juan. Entonces, en ese lugar la gente va entrando a la iglesia. Pasan, le dan limón a este hombre. Entonces, el evento que ocurre de que él le dice, no tenemos oro ni plata, o sea, no tenemos dinero para darte, pero de lo que tenemos, te damos. Amén. Le dice que lo toma por la mano. Sí, y lo levanta. le restaura su función motriz nueva. Traduzca esa escena a este tiempo. Eso es fruto del Pentecostés. Tradúcala a este tiempo, ¿cómo lo hubieran hecho? En este tiempo. Uh-huh. Óyeme, este tiempo se caracteriza porque estamos haciendo show. ¿Sabes? Dios deposita sobre ti un poder de sanidad, por ejemplo, que tú oras por la gente y la gente se sana. Pero nosotros eso lo tomamos para hacer un show. Nosotros vamos y oramos, filmamos primero, vamos con una cámara para filmar cuando el tipo se levante sano. Para nosotros entonces subir eso a las redes, para que todo el mundo vea ellos te dicen lo que Dios hace a través de mí, pero en el fondo de su corazón lo que quieren decir lo que yo hago. Y yo digo que este evento está registrado en la Biblia por testimonio de los presentes, claro, para edificación de la iglesia. Claro. Pero en este tiempo yo creo que estuvieron en todas las redes sociales. No, pero ven acá. De hecho, creo que el Espíritu Santo, y corríganme si estoy equivocado, yo creo que el Espíritu Santo, con la intención de levantar a ese paralítico,
se retira porque las cámaras y la gente iban a robarse el espectáculo. Sí, sí, viejo, ay que estamos haciendo show. Nosotros, mira, yo tengo un tema para cuando me toque predicar en la congregación, que trata en una parte sobre la vida de Sansón. Cuando tú tomas Sansón, Sansón tomó esa fuerza descomunal que Dios puso en él para hacer payasada. Ujú. Para eso fue que lo cogió. Y pagó el precio por eso. En un momento sí. ¿Sabe? Pagó el precio por eso. Porque aunque el propósito con el que Dios lo escogió se cumplió, porque el propósito de Dios se va a cumplir, quiera tú o no quieras. Así es. Si no, pregúntale a Jonás. Jonás no quería, pero que Que país que Antonio tú- también pregunta. Vamos a preguntarle a Antonio algunas cosas también. Mira, Sí. Pero lo de Antonio tiene que ser fuera del aire. es como un día que tú me hacías la pregunta y hablábamos ya en el taller, que tú decías, si en estos tiempos, a través de una persona de Dios, esa persona revive un muerto, que tú me decías, no le hacen no, una, no. una estatua. No, es que no. Un evento trascendental. Es que no. Que tú se das- Yo Un sé lo ejemplo. que digo cuando yo digo un predicador X. En mi campaña se convirtieron 25. ¿En cuál campaña, manito? Es el Exacto. Espíritu Santo que hace el Es trabajo. que el yo entronado, ese yo entronado en cada uno, y no me voy a excluir, ese yo no te permite a veces que tú te sale, aunque tú no quieras, te sale porque es que tú lo tienes dentro, y yo, ¿sabes? Entonces, y tú lo has oído diciendo, así mismo como dice Antonio, en mi campaña Ujú. se convirtieron 50 Yo personas. prediqué y se convirtieron. Sí. Ah, ¿tú predicaste o el Espíritu te estaba dictando lo que tú estabas Hermano diciendo? Miguel, también tengo, dice que sacaban los enfermos y la sombra de Pedro. Sí, eso era una promesa de Cristo que la aumentamos ahorita. Es que Ajá. Cristo le dijo, mayores cosas que las que yo he hecho harán ustedes. Cristo no registra la Biblia que nunca con la sombra de Cristo se sanara nadie. Sin embargo, con la de Pedro. Ahora, ¿era Pedro más grande que Cristo? De ninguna forma. Se estaba cumpliendo una promesa que el mismo Cristo le dio. Amén. Entonces, si Pedro ve eso y en su megalomanía se cree que es más grande que Cristo porque está haciendo cosas que Cristo no hizo, ¿qué tú crees que iba a pasar con Pedro? No, se perdía todo. ¿Tú me entiendes? Entonces hay una serie de gente que han perdido los dones que Dios le puso porque lo han cogido para ellos, como que es de mi propiedad. No, eso es de Dios, que te lo puso en Así ti. es. Y vive agradecido cada día porque Dios te tomó en cuenta para eso. Porque Dios no nos necesita a ninguno de nosotros para nada. Amén. Una de las cosas que ha impedido, hermano Miguel, y meditando en lo que usted predica acerca de Pentecostés, es el tema de que lo material ha opacado lo espiritual. Sí, Entonces, así es. cuando hablamos Pentecostés, hablamos de la operación del Espíritu Santo en Claro, nosotros, que ha dejado de operar en lo sobrenatural porque ahora es visual. Sí. O sea, yo soy el ungido porque Sí. tengo bastante bienes. Sí, sí, Y Dios me ha prosperado. tengo más medios de comunicación que tú. Entonces, es esa, y hablaba creo que Daniel de la abominación Sí. desoladora. Entonces, el Espíritu Santo no opera como en el principio porque ciertamente tenemos el enfoque en otra cosa. Claro, entonces, mientras nosotros no nos demos cuenta que nada de lo que hacemos en Dios lo hacemos nosotros. Nada, no importa lo que sea, nada lo hacemos nosotros. Cuando tú te toca predicar, si tú vas con palabras de humana sabiduría, ¿qué tú crees que va a pasar? Nada. No pasa nada. Tú tienes que ir lleno del Espíritu Santo y dejar que el Espíritu Santo fluya a través de ti. Dejarlo. ¿Tú ves? Porque esto no es cuestión de humana sabiduría. Esto es cuestión de que el Espíritu Santo te utilice con el poder de Dios. Entonces tú, lo que tú dices va a pasar como con el discurso de Pedro. Va a calar. Y aunque en ese momento tú no veas a nadie, esa semilla se fue sembrada y tarde o temprano va a germinar en alguien o en la mayoría. Y quizás ni cuenta nos demos nunca. Pero eso está ahí porque la palabra de Dios nos retorna vacía. Amén. Pero es porque tú predicaste con el Espíritu, lleno del Espíritu Santo de Dios.
Pero a veces vamos con tenemos títulos rimbombantes, que yo tengo un posgrado en la Universidad de la Sorbona, que yo esto, que yo aquello. Entonces creemos que esos conocimientos seculares nos van a ayudar a nosotros. No, Dios utiliza a una persona con conocimiento en determinado momento. Claro. Tú ves. Yo me acuerdo de un señor, con un científico aquí en el país, que yo lo conocí personalmente, y él de repente llega a los pies de Cristo, y el pastor le dice: yo le voy a mandar una persona a su casa para que lo adoctrine. Era un hombre de ciencia, era un letrado. Y dice él: bueno, yo estoy en mi casa esperando. Cuando llega un señor a mi casa, y lo primero que me dice: yo vengo, yo me puse la mano a la cabeza, y esto es lo que me han mandado, un hombre que no sabe hablar. Y él mismo testifica, dijo: cuando ese hombre tenía 10 minutos hablando, yo estaba en el suelo, yo me caí. Con todo lo mal que hablaba, yo me caí, porque era el Espíritu Santo el que estaba hablando. Tú. Así es. Y él en ese momento entendió que sus conocimientos para Dios no valían 5 centavos. Y él lo testificaba, creo que murió ya. Él lo testificaba donde quiera que iba. Mi conocimiento, tenía que yo cuántos posgrados en universidades europeas, catedráticos de las principales universidades de este país. Y él mismo decía: mis conocimientos para Dios no valen 5 centavos. En su humanidad, él vio la falta ortográfica. Sí, del tipo. Hablando, no sabía hablar, era un tipo iletrado. Y dijo: bueno, ¿qué me va a enseñar a mí un analfabeto? Sí, y eso, exactamente. Muchos de nosotros pasamos por eso. Sí, entonces Dios lo utilizó para humillarlo, porque la palabra de Dios lo dice. Así ¿sabes? es. Para humillar a aquellos que se creen por encima. Exacto. Sí. Hay que orar, hermano Miguel. Bueno, yo usted quería, hay algunas cosas que se quedaron. Dele. Pero no, lo que yo quería decirle que Dios tiene un plan para su pueblo. Amén. Que nosotros tenemos que confiar en ese plan. Que tenemos que estar en el Espíritu para poder entenderlo. Que volvamos otra vez a la senda antigua. Eso no significa que vamos a volver a la senda antigua no significa que vamos a volver a andar en camello ni en burro. No, usted va a seguir andando lo que hay hoy en día, porque si Cristo estuviera hoy en día, si Cristo hubiese venido en esta época, su primer advenimiento como hombre, para trasladarse de Jerusalén a Nueva York, se iba a ir en un jet, no se iba a ir nadando ni caminando por las aguas. Lo que pasa es otra cosa, que déjame referirme rápidamente a eso. Tranquilo, dele para allá. Jesucristo, siendo Dios, tenía todo el poder de lo sobrenatural en él, ¿verdad? Pero Jesucristo usó ese poder en ocasiones especiales. Jesucristo caminó sobre las aguas porque en el momento que él tenía que juntarse con sus discípulos que estaban mar adentro, no había una embarcación en la orilla. Tuvo que irse caminando por sobre las aguas, pero Jesucristo no hacía exhibición de poder. Jesucristo, en una ocasión lo cercaron sus enemigos, los fariseos, con intención de matarlo, y Jesucristo se hizo invisible. Dice la palabra que pasó entre ellos y ellos no lo vieron. Pero eso era un espectáculo, no era la necesidad de irse de ahí. No era el tiempo de él morir. No era el tiempo de él morir, él tenía que irse de ahí y ellos no podían verlo irse porque no lo iban a dejar ir. Entonces se hizo invisible para ellos. Así es. Pero solo en las ocasiones en que fue necesario, Cristo utilizó lo sobrenatural, el poder sobrenatural con que estaba investido. Así es. Después, Cristo cuando se iba en una yola junto con sus discípulos. Cristo podía estar sentado aquí y aparecer en Jerusalén. Si quería lo hacía. Si lo quería, lo hacía. Decirle, nos vemos allá. Nos vemos allá y en fracciones de segundo está en Jerusalén. Pero Cristo se iba caminando para los sitios. Entonces, y hay muchas citas que dicen cansado del camino. Sí. Tuvo sed, tuvo claro, hambre. le dio hambre. Porque hay que acordarse que era hombre. Era Dios, 100% Dios y 100% hombre. Entonces, esa espectacularidad que algunos exhiben ahora, eso no es de Dios. Yo no lo encuentro en ningún sitio. Yo me he cansado de buscarlo. Esa espectacularidad y una serie de gente
Hay dos muchachos ahí en la capital. Óyeme, que eso da pena. Lo que están arreciando. Sí, eso da pena ver esos tipos. Eso por higiene mental usted no puede verlo. Ellos ya han dicho que todo el mundo es satánico. Todo el mundo es satánico para ellos. Los únicos buenos son ellos. Y con una serie de manifestaciones que parecen más demoníacas que otra cosa. Exacto. ¿Tú me entiendes? Entonces eso es lo que se está viendo ahora. Por eso que tenemos que retomar al Pentecostés, para que el Espíritu de Dios esté sobre nosotros en todo momento. Así es. Nos guíe a toda verdad y nos proteja. Amén. Porque el enemigo, ahora digo como dicen ellos, el enemigo está arreciando. Así es. Sí. Y usted tiene, y le hago el compromiso público, usted tiene que traer el tema de las lenguas, de hablar en lengua. Amén. Usted, yo quiero que usted lo traiga, cuando lo tenga listo me avisa, de hablar en lenguas, porque ciertamente hay, y te dirá, ¿qué tiene que ver con eso, Douglas? Tiene enlace. Sí, tiene enlace. Pentecostés, Sí. Espíritu Santo Sí. y las lenguas. Sí. Se entiende que el que está lleno es el que habla en lengua. Sí. Fue parte de la manifestación. Sí, el día exacto. No, es parte del bautismo del Espíritu Sí. Santo. Sí, exacto. Pero no significa que tú vas a tener ese don. No. Pablo, Bueno, de hecho, habla de eso, de las claro, lenguas. Claro. Entonces, ahí, y esto lo dice Douglas, no es creyente, no es Miguel Peña, no es mi pastor Huacán, no, esto lo dice Douglas. Sí, a título personal. Hay unas jergas llamadas lenguas que Sí, usted va a hablar. sí. Entonces ya vamos a orar, Miguel, ya Vamos. tenemos 2 minuticos para orar. Vamos a Hermano orar. Miguel, ore y nos fuimos al aire. Amén. Padre bueno, eterno y misericordioso Dios, te alabamos, te bendecimos, Señor, agradecido de ti porque tú has sido bueno, Señor. Padre mío y Dios mío, permite que esto que hemos llevado, Señor, que nace del corazón de tu Santo Espíritu, Señor, llegue a cada uno de los que nos han escuchado, Señor, y podamos retomar el Pentecostés nueva vez, Señor. Que tu Santo Espíritu, Señor, repose sobre tu pueblo constantemente, Señor, y que no nos apartemos de él en ningún momento, Señor, que siempre nos acompañe, Padre, y que todo lo que hagamos esté guiado por él, todo lo que digamos esté guiado por él, Señor. Padre, llévate de tu pueblo toda espectacularidad, Señor, todo afán de notoriedad, Padre. Padre, que la estrella en cada iglesia seas tú, Señor. Seas tú la estrella, Señor, a la que hay que seguir, a la que hay que fijarse, Señor. No la persona que esté llevando un mensaje, Señor. Quita, Señor, toda megalomanía, Señor, que ahora está entronada en muchos de tus siervos, Señor. Llévatela, Señor, y que la paz, tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, repose sobre cada uno de nosotros, Señor. Gracias por haberme permitido estar aquí llevando un mensaje de tu palabra, Señor. Yo no soy quien, pero a ti te ha placido, Padre. Gracias, Señor. Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y gracias. De esta manera hemos llegado al final de su programa Creyentes, sabiendo que esta palabra ha quedado en nuestros corazones y hemos recibido esta enseñanza que viene justamente del Espíritu Santo. Tengan ustedes un feliz resto del día.